Ahí estamos grabando. Entonces les voy a mostrar cómo se hacía el control. Esto lo voy a mover para acá. Compartir. Ahí. ¿Están viendo, no? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ya. ¿De qué se trataba esto? Aquí yo tengo la solución, pero la gracia no es verla. ¿De qué se trataba esto? Era de un juego, Ya, ¿este juego lo conocían o no? No tanto. algo. ¿No? El 4 en línea, ¿no? De hecho existen... A ver. Existen varios de estos que son... El juego 4 en línea es este. Que uno va tirando fichas y tiene que hacer en línea. Este creo que lo hicieron en una prueba años atrás, digamos. ¿Ya? Juego como para niños, pero la verdad no es nada fácil. Entonces, hay algunos... No sé si se me va a funcionar o no, pero... No sé si puedo jugar acá o voy a jugar con alguien. No, claro. Me parece que llegó alguien. Entonces uno va colocando las fichas. Y... No sé si se entiende. Hay que armar pilas de cuatro. Y las fichas tienden a caer, siempre quedan cargadas para abajo, en el fondo. Eh... ¿Y qué más vamos a tirar? No sé, ahí. Ya, yo no soy muy bueno para esto, pero... Ah, ahí formó 4 y ganó. ¿Ya? Ya, no sé si se entendió la idea. Ese era el 4 en línea. ¿Ya? Y, como les decía, el código estaba listo acá. Y, y resulta que llegó el gato y empezó a borrar acá todo. ¿Ya? Este tipo de pruebas, lo único que hay que hacer es modificar esos sectores, no hay que hacer nada más. El programa estaba completo y en el fondo hay que corregir lo que falta. Y parte del desafío es entender qué hay y qué falta. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, técnicamente el juego mismo ya estaba andando porque se permitía que diversos jugadores vayan jugando, se elegía, no sé, el programa ya estaba andando entero. Solamente hay que rellenar las partes que salía acá.
Entonces la primera pregunta era ¿cómo muestro el tablero? ¿Ya? El muestra tablero, toma el tablero del juego y lo mostraba. Y aquí muestra solamente las columnas y acá mostraba una línea al final. ¿Ya? Si yo ejecuto eso, ya, fila 3, no sé, y me muestra un tablero mal hecho. ¿Ya? Eso es lo que hay que expandir para que se muestre el tablero vacío. Partamos por ese. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Yo sé que el tablero, ¿ya?, era un elemento que se ve así. ¿Ya? Tengo una lista de 6 y que cada una de esas listas y esos elementos tienen a su vez otra lista, que tiene en este caso estos vacíos. ¿Ya? Este es el tablero vacío. Yo tengo que poder mostrar esto en pantalla y eso se hace acá. ¿Ya? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Con un for. Ya, vamos a necesitar un for que recorra, en este caso, primero las filas. Voy a borrar acá. Por, ¿no es cierto? ¿Quién se quiere unir? ¿Ya? Vamos a decir, para cada fila, para cada fila de tablero y después para cada columna de esa fila. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Print la columna. ¿Ya? Ahora, acordémonos que el print, igual que lo que está acá arriba, acá yo le puedo decir de que no haga enter. Entonces, print columna y sin final, para que escriba uno al lado del otro. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ya? Voy fila a fila, columna a columna y voy a imprimir esa columna. Y hago esa variación al print para que no me coloque enter al final. Pero sí, después de una fila, le voy a colocar un enter a secas. ¿Ya? Veamos cómo queda ahí. Voy a ejecutar. Quiero colocar en la columna 2. Y aquí ya me muestra algo un poco más espaciado. Y aquí yo esperaría que estuvieran los datos en la medida que yo vaya colocando fichas. ¿Se entiende, no? Sí. Ahora el tablero está vacío. Por eso que me está mostrando esto sin datos. Pero yo esperaría que al colocar las fichas, estas vayan quedando acá al fondo. Entonces, la pregunta 1 era más o menos esto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Y aquí, ¿quién me tiró acá? Ahí. Ya. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La pregunta 2. Y revisar si el tablero está lleno. ¿Ya? Eso en el fondo, ¿para qué se usaba? El tablero se usaba para acá. Un poco porque si ya está lleno el tablero de fichas, no puedo seguir escribiendo. ¿Se entiende, no? Ya no. El juego termina en empate porque no terminó en ningún momento antes. Déjenme que parta acá la pizarra para mostrarles. Voy a
Borrar. ¿Qué es lo que estoy diciendo con lleno? Es que si tengo acá... ¿Dónde está? Acá. Claro. Si tengo... Oh, qué mal. Si tengo este tablero, perdón que estoy con la cabeza a dos manos, pero bueno. Tengo acá las distintas fichas. Ok. Si ya está entero lleno de posiciones, era el asterisco y la cruz, qué sé yo, ¿tengo lugares para seguir colocando? Eso es lo que tengo que ver con la función llena. Y como yo sé que las fichas van quedando hasta abajo, estas fichas se empiezan a acumular, siempre van tendiendo a caer hacia abajo. Lo único que yo no tengo para qué contar espacios, porque yo sé que todas las fichas van a quedar siempre abajo. Entonces, para saber si está lleno o no está lleno, me basta con mirar si hay todavía capacidad en la primera fila. Esa va a ser mi estrategia. ¿Ya? Saber si es que tengo posiciones disponibles en la primera fila. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. ¿Cómo lo hago? Tengo acá pregunta 2, saber si está lleno. Entonces yo tengo que básicamente hacer un for que recorra la primera fila de ese tablero. ¿Ya? Y tengo esta variable que dice ocupados para saber cuántos ocupados hay. ¿Ya? Y este comentario no lo alcanzó a borrar el gato, o sea, era una pista. Entonces, y lo de aquí para abajo estaba listo en el fondo. Entonces, yo voy a decir acá, y ojo que esto era importante para que el programa funcionara, aunque ustedes no los hayan programado, estaba ahí. Entonces, ¿cómo reviso la primera fila? Por columna in range del len de tablero 0. ¿Ya? Voy a recorrer cada columna de la primera fila, ¿no es cierto? Y yo me voy a preguntar if tablero en esa fila para esa columna, ¿ya? Si es distinto a vacío, si es distinto a vacío significa que está lleno. Entonces, ocupados más igual 1. Le incremento 1 ocupados, porque al menos encontré 1. ¿Ya? Con eso, yo ya puedo calcular si el tablero está lleno o no está lleno. ¿Ya? Porque en el fondo, si ocupado es igual al largo, significa que está toda la primera fila llena. Entonces, todo el tablero va a estar lleno. ¿Ya? Esa era la pregunta 2. Literalmente eso. Recorrer y contar y acumular cuántos casilleros habían. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Y nos quedaba la tercera pregunta, que esta quizás era la más... dentro era quizás la un poquito más difícil, donde había que a esta función le llega el tablero, la columna, y qué jugador mandó una ficha a esa columna. Acuérdense que en el tablero uno coloca
uno coloca las fichas por acá arriba y cae la ficha hasta encontrar una ficha anterior y queda la nueva ficha puesta acá arriba. Eso es lo que ocurre ahí. Llega este tablero desde arriba. ¿Ya? Entonces, la manera de que yo lo resolví es buscando de abajo hacia arriba la primera posición disponible y ahí lo dejaba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? También con un for. Entonces vamos a decir por fila, porque voy a ir iterando por fila in range de qué. Aquí acuérdense que vamos a hacer un range que va a ir al revés. No va a ir de 0 hasta el largo, sino que va a ir del largo hasta 0. Voy a ir de abajo hacia arriba. Entonces le voy a colocar len del tablero, porque estoy trabajando por filas, a eso, menos 1, que llegue hasta menos 1 y que incremente en menos 1. Ese menos 1, menos 1, menos 1 lo vimos alguna vez para hacer el range, o sea, hacer el for de atrás para adelante. Eso simplemente me va a entregar, las filas van a ser los números de abajo hacia arriba. Eso es lo que está saliendo ahí. ¿Ya? Ahora, si esa fila está vacía, puedo dejar ahí la ficha. Entonces, if tablero, en esa fila, en la columna que el usuario quiere dejar la ficha. ¿Ya? Si eso es vacío, entonces puedo dejar la ficha ahí. Tablero, fila, columna, voy a dejar el jugador como tal. ¿Ya? Recorrí las filas de abajo hacia arriba viendo si hay un espacio. Aquí está viendo si hay un espacio. Y si es que encontré un espacio, dejo el jugador. Y como dejé la ficha ahí, ya no necesito seguir buscando. Entonces, me salgo de acá. De hecho, si sigo buscando para arriba, es evidente que va a haber otro espacio vacío. Entonces, simplemente no lo hago. ¿Ya? Veamos cómo nos quedó. Ahora que de esto de ir a funcionar mejor. Esto está corriendo todavía. Ahí. Ejecuto. Jugador asterisco, voy a poner en la columna 1. ¿Ya? Y ahí quedó el asterisco abajo. Jugador X, ingresa en la columna del 1 al 7. Supongamos que lo tiro en el 1. Y ahí quedó arriba. Jugador asterisco, ingresa en la columna. Voy a decir en el 2. ¿Ya? Y ahí quedó acá al lado. Tenemos un problema gráfico de que esto está demasiado apretado. Pero el juego mismo ya estaría más o menos andando. No sé si lo ven. Ya, el jugador X, supongamos la columna 3. Y quedó acá abajo. ¿Ya? Corrijamos el tema del espacio. Eso lo vamos a hacer acá arriba. Voy a imprimir un separador y después la columna. Ejecuto. Columna 3. Y ahí quedó. Y está el asterisco bien debajo del 3 en ese caso. ¿Lo ven? Jugador X ingresa a la columna. Supongamos que lo tiro al 2. Asterisco, lo voy a tirar al 4. Jugador X ingresa en la columna, el 2. Este va a ir al 5. Jugador X, sumamos de nuevo al 2. Y terminamos el juego acá, lo voy a decir en el 6. ¿Ya? Y ahí ganó el jugador asterisco.
¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de esto? En el fondo, no era mucho código para ustedes, pero la dificultad estaba en entender qué me daban en la función, qué venía, qué me faltaba. Y no había que hacer grandes cosas más, digamos. Profe, a mí me dio empate. Me dio empate cuando. O sea, ejecuto el código y me da empate. Probablemente tienes la rutina de lleno mal hecha. Este complemento que hicimos ahí. Este es un distinto. ¿Sí o no? Profe, Ahora sí. ¿Ya? ¿Era el distinto o no? ¿No? Ya. Sí, profe. Había una última pregunta, pero ya de cachativa. No sé si se la pudieron hacer o no. La de revisar. No me acuerdo qué cosa era. Sí, el juego, el tablero mismo, el tablero es de 6 filas con 7 columnas. Pero ¿cómo puedo hacer para cambiarle la dimensión del tablero? Solamente cambiando el valor de las filas, de la cantidad de filas y de la cantidad de columnas. Ya. Efectivamente acá yo puedo decirle ancho, no sé, 12. Ah, esto no me va a quedar muy bien. No va a quedar muy bonito, pero debería funcionar. Columna del 1 al 12, la columna 10. ¿Ya? Acá va a quedar descuadrado porque estas columnas son más anchas. Pero un tema solamente de estética. ¿Ya? Pero esto está ocurriendo igual. Columna 12. ¿Ya? Puedo hacer un juego más grande ahí. Esas son las filas. Ya viene el que contestó ahí. Igual que el alto. Estas dos estaban acá como parámetros. ¿Ya? Y no dejarlo como estático. ¿Ya? ¿Cómo cambio? Este es el conecta 4, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si quiero conectar 3 o conectar 6? ¿Había alguna manera de cambiarlo fácil? Yéndose a la variable que decía cuántas fichas se necesitaban para ganar, que era 4, ahí donde dice 6 igual 4, se pone Claro. otro valor. Acá le coloco otro valor y estamos listos. Sí, eso. Perfecto. ¿Ya? Eso era de cachativa. Y la última, yo no sé si la puse, pero ¿cómo puedo hacer que jueguen 3 personas? O 4 personas a la vez. ¿Cómo agrego jugadores fácil a esto? ¿Se puede hacer o no? Tenemos el asterisco y tenemos la X. En el main creo que salía donde se creaban los jugadores. Sí, ¿no es cierto? Acá no me cuesta nada colocarle el jugador 0 y ahí ya tendría 3 jugadores para ese tablero. Entonces yo ejecuto acá. Jugador asterisco ingresa en la columna. Jugador X ingresa en la columna. Jugador 0 ingresa en la columna. Y el primero de esos 3 que junte 4 va a ganar en el fondo. ¿Ya? En el fondo, aquí el programa principal tiene este while jugando. Y el jugando solamente cambia cuando algún jugador gana. La función revisa va a ver si el jugador tal ya tiene 4 en línea en el tablero. Si eso es cierto, aparece gana tal jugador y deja de jugar. ¿Ya? La otra manera es salir y que el tablero esté lleno. Si está lleno el tablero, esto se sale. ¿Ya? Pero efectivamente todo se basa en que
están estos jugadores acá, y va jugador a jugador llenando y todo. Ahora, la función de revisar, esta era la más complicada de todas. La que le paso hoy el asterisco tendrá 4, y esta revisión de acá fue bastante complicada. ¿Ya? La manera de cómo se resuelve y cómo se ve, y sobre todo cómo queda variable, esa ahí me queda decir un poquito. ¿Ya? Profe, ¿podría ponerle la función lleno, por favor? Eso. Ya, profe, gracias. Ya, yo les quería pedir que conversáramos un poquito del tema de la asistir presencial o no. ¿Ya? Esto es conversación abierta en todo caso, no en ningún caso en mala onda ni nada. Pero tanto al ayudante como a mí me pasa que en el fondo, claro, uno hace el esfuerzo, va a la universidad, pero llega re poca gente. Entonces, eh, y conversando con otros profesores, o sea, la universidad está pidiendo que vayamos presencial, pero hay un montón de profesores que no están yendo y ustedes tampoco están yendo. Entonces, en el fondo, al final, yo sé lo que yo preferiría, pero me gustaría escucharlos, digamos, a ustedes en el fondo. En el no sé si se entiende. ¿Les complica ir? ¿No les gusta ir? ¿Están más cómodos en la casa? ¿Dónde encuentran que aprenden más, digamos? Eso me gustaría escucharlos un poquito. Profe, Dime. es que yo podría ir, pero es que la mayoría de mis clases hoy día son online. Solo la de usted sería presencial. Es que ese es el punto, eso me llama la atención porque la facultad pidió ir. O sea, a ver, a nosotros como profesores no se nos obligó a ir, pero se nos pidió ir. Y la verdad, yo igual estoy yendo, hoy día no fui a la oficina porque me puse la tercera vacuna el martes y ayer me sentía pésimo. Hoy día estoy bastante mejor, pero en el fondo yo estoy yendo a la oficina, mi oficina queda a 2 cuadras de la universidad, entonces a mí no me complica ir. Eh, pero sí, efectivamente, si voy a ir a la universidad para estar solo en una sala de clase, con mascarilla más encima haciendo la clase en remoto, es como que mejor me quedo en la oficina y hago la clase desde allá. Ese es el punto. Entonces, ahora, en el fondo, no me hagan ir a la universidad si no va nadie. Ese es el punto. Ahora, yo creo que estando presente se aprende más. ¿Ya? Para mí como profesor es mucho más fácil verlos, porque uno ve la cara de los alumnos, uno sabe si están distraídos o no, uno sabe si están entendiendo o no. ¿Entiendo, no? Para uno como profesor es súper difícil estar viendo Avatar todo el día, ver puras fotitos, ¿ya? Profe, No sé si se entiende, dime. es que una de las cosas que más me cuesta es lista, porque la profe Yarima no, digamos que no lo pasó mucho, como que ella solamente hacía los ejercicios y nada más. Entonces no entiendo todavía mucho. Ya, pero perfecto. Pero una cosa es la materia misma y podemos repasar lista. De hecho, se supone que hicimos repaso de lista. Una cosa es la materia, otra cosa es cómo es mejor para ustedes. Y da lo mismo si fuera matemática o química. En el fondo, eh, ¿cómo hacemos un mix entre el esfuerzo que ustedes hacen como alumno en asistir o estar remoto, o el esfuerzo que hago yo como profesor de asistir o estar remoto? Esa es un poco la pregunta. Entonces, yo la verdad estoy jugado en que sea lo mejor para ustedes, y lo digo súper en serio. No, yo puedo ir a la universidad o puedo hacerlo remoto, pero, pero ir a la universidad para estar solo creo que no vale la pena, prefiero quedarme en la oficina. No sé si se entiende. Eh, pero también hay algunos que quizás les conviene ir o les gusta más o se concentran más y no están
no sé, pues distraído con el gato en su casa, no sé. Profe, quizás debería ser un formulario de Google para ver qué personas pueden asistir presencial y en base a eso usted saca una conclusión si va o no puede Y ser. más encima que es una hora difícil, porque para llegar a las 8:30 tienen que levantarse y salir de la casa a las 7, no sé. Yo Eso los mismo lunes del llego a las 8:30. formulario hicieron en el laboratorio ¿Qué cosa, perdón? y lo del formulario hicieron en el laboratorio y hubo un día en el que llegaron solamente 2 personas. Sí, pues, entonces uno hace un esfuerzo por ir y creo que es mejor ir. O sea, créanme que la clase, a usted no les ha tocado, pero en el fondo la clase que es presencial, creo que es mucho mejor. Estamos, o sea, es como la humanidad ha funcionado en 3000 años. Es Entonces, que lo que pasa es que yo creo que la gran mayoría igual vive lejos de la universidad y los días jueves y viernes, por ejemplo, yo tengo clase online todo el día. Creo que le pasa entonces lo para mismo a todos mandarse el porque tenemos pique, como el mismo horario. claro. Eh, claro, en el fondo, a ver, el tema de vivir lejos, eso, si me aceptan el comentario, creo que no debiera ser relevante. A ver, sé que algunos, la mayoría se esfuerza mucho en llegar y todo cuando tiene que venir, pero siempre ha sido así, ¿ya? Es parte del esfuerzo de empezar a ser profesional, ¿ya? Uno no va a tener el trabajo a 2 cuadras de la casa. No sé si se entiende. Uno va a tener el trabajo y estoy en una minería, en una minera en el norte y viajo 3 días a la semana para allá, vuelvo 4, después me mandan una semana para allá. Eh, trabajos que pasan arriba de la camioneta todo el día, o sea, como que no asuman que estar en la casa es lo normal. Yo esperaría que no sea lo normal y que volvamos a lo que la humanidad está acostumbrada. Yo esperaría eso, ¿ya? Entonces, ojo que el concepto de distancia es una dificultad, pero no debiera ser un impedimento, ¿ya? Eh, o sea, todos tomamos 2 micrometros para llegar a la universidad, yo también, digamos. En el fondo no es como, yo hoy día tengo la suerte que mi trabajo queda a 2 cuadras de la universidad, pero antes que ese trabajo me quedaba mucho más lejos. No sé si se entiende, como que es como lo que te va tocando en cada momento. Entonces, eh, sé que hoy día, bueno, el tema de la pandemia ha tenido pros y contras. Quizás uno dice, no sé, pues, me despierto y ya estoy en clase, pero la pregunta es, ¿ya han aprendido lo mismo que si estuvieran en presencial? Entonces, como que el argumento de que me queda más cómodo o no sé si es el argumento más relevante. Ese es un poco el tema. Yo no lo voy a forzar a que sea presencial. Yo creo que se aprende más en presencial, pero, pero en el fondo, si puedo lanzar la encuesta ahora, se las voy a mandar, pero en el fondo, eh, pucha, si quedamos en que va a ser presencial y llegan 2 personas, pucha, al final los que llegan, o sea, los que no llegan les hacen la pega difícil a los que sí se esforzaron en llegar. No sé si se entiende. ¿Ya? Veamos encuestas. Voy a irme. Oh, ¿qué dice? Formulario. Mover. Ventana. Y. Entonces, ¿cómo se llama esto? Ándale. ¿Cómo vamos a decir acá? Si presencia la cátedra. Si no, ¿no es cierto? Y agregamos
A. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más puedo preguntar? Lo voy a dejar. Para ir presencial. Y esto es párrafo 2. Ya no sé si se entiende. Lo voy a dejar anónimo. Configuración, respuesta, presentación. No sé si están viendo. Pregunta. ¿Cómo la dejo anónimo? Configuración, respuesta. Sin correo. Permitir modificación no. Restringir usuario a una respuesta. Ya. En el fondo, la voy a dejar anónima. ¿Ya? O sea, no estoy tomando el correo. ¿Ya? Pero. Copiar. Y voy a dejar acá. Ya, lo voy a pegar acá en el chat. ¿Y dónde está esto? Esto no va a ser resolutorio, pero al menos conversemos la respuesta y vemos qué decisión tomamos. Igual como yo avisé que voy, igual necesito conversarlo con la escuela, pero lo voy a sacar para que no. Profe, ¿cuántas clases más tienen el día hoy? ¿Qué cosa, perdón? ¿Cuántas clases más tienen el día hoy día? Hoy día yo, esta no. No, yo tengo, en el primer semestre normalmente me dan una o dos clases y en el segundo semestre como que solo uno. Así que en el fondo del semestre tengo solo ustedes, ¿no? ¿Les pido la respuesta? ¿Van dos respuestas? Tres. Habían cuatro. No les quiero mostrar la respuesta hasta que terminemos. O sea, se los puede mostrar, pero.
Ya van 12 respuestas. Ya, un minuto más y lo sacamos. Eh, ¿Estamos? Ya. Tenemos 17 preguntas. Hay 24 alumnos, 17 respuestas. Ya, lo voy a cerrar nomás. Les muestro. Voy a mover pestaña. Ahí. No sé si están viendo. Estas son las respuestas que dieron para por qué ir presencial. Se entiende más, entiende mucha más la materia, accesibilidad al profesor, las dudas me las responden directamente, se aprende más, entender mejor, convivencia con el docente, se aprende más por lo que han dicho. Me han contado que uno aprende más en la universidad. Más concentración, entender mejor las clases, prestar más atención, aprendo más, más concentrada, se aprende más, más atento, concentrar más, aprender más, concentro más, aprende más, más cómodo a la hora de aprender, mejor aprendizaje, más didáctico, concentra más, aprenda más, aprende más. Ya estamos claros eso. Veamos el por qué no. Vivir lejos es entendible, pero no sé si es la razón. Modalidad de clases en los días, eso sí es un problema. Tener un mix entre presenciales y no cuando me mandé el pique, eso lo encuentro bien tremendo. ¿Ya? Y por razones de COVID, eso está mejorando. Y no sé si hay computador en la sala. No, no hay computadores en la sala. ¿Ya? Acá normalmente programación, uno tiene la sala con peladas, son mesas nomás. ¿Ya? Y por eso que hay laboratorios donde están efectivamente los computadores. Ahora, muchos traen computador, otros papel y lápiz, y así ha sido siempre. ¿Ya? Tengo todos los días online, es entendible, vivir lejos
no debiera ser un tema, hay que ajustarse, hay que hacer el esfuerzo. Estoy viviendo en el sur, qué sé yo, única clase presencial, la distancia, riesgo de contagiarme, eso hay que cuidarse. Única clase presencial, sí. Buscar un espacio cómodo y sin sur para las demás clases, claro, porque si estás con clases híbridas, sí. No voy porque es la única del día. Vivo en Rancagua. Créeme que esto es normal. No sé quién escribió esto, pero en los años normales eso es lo que ocurre. ¿Ya? Alumnos de Talagante, de Peñaflor, de Puente Alto, y créeme que uno de Puente Alto se cobra lo mismo que uno de Rancagua al final. ¿Ya? Topo con clases online, ¿sí? María, las clases del día son online. Trámites. No, ahí no lo entendí. ¿Ya? Soy de la secta, ramo presencial. ¿Ya? Y bueno, al menos con los que están acá, de los que contestaron esas 17 preguntas, digo que la mayoría sí quería asistir. ¿Ya? ¿Se esperaban esa respuesta o no? Sí, profes, igual se quiere ir a la universidad, pues, sí, es bacán. Ya. Sé que, y puedo entender que no, para todos no es igual, pero efectivamente, em, es mejor en presencial. ¿Ya? Ustedes saben que hay alumnos que no, dado que las clases quedan grabadas, después las ven en cámara rápida. O sea, no asisten a la clase, después la ven en cámara rápida, en vez de estar hasta las 11 de la mañana conmigo, agarran la cuestión y lo ven en... No, si vi la clase, claro, la vi en media hora. Entonces, eso la verdad, como que califiquen a futuro cómo fue su calidad de enseñanza. ¿Ya? Va un poco para allá, como que al final, pucha, es que no se queden con que pasamos los ramos. Aprendan, eso es lo que realmente importa. ¿Ya? O sea, uno siempre alega contra, oye, que tengo un cartón colgado en la muralla. Bueno, pero ¿cuánto pesa ese cartón? ¿Ya? Entonces, en remoto o en presencial, ¿están haciendo lo que hay que hacer para realmente aprender o no? ¿Ya? Oigan, bueno, igual voy a conversar un poco esto en la facultad, porque en el fondo, claro, al menos el tema de tener que ir presencial a las 8 de la mañana para una única clase y las otras aquí tienen al tiro, la tienen en remoto, claro, les complica. ¿Ya? O sea, en mi caso yo podría ir presencial todos los días si tengo como 2 clases online con mis profesores, yo podría ir presencial todos los días. Sí, lo complicado es cómo haces una cosa general para todos, digamos. Entonces, pero bueno, ya. Sigamos un poquito con materia. ¿Les parece? Sí, sí. Ya. Y ¿dónde está esto? Acá. Y déjame ver si es esto o no. Ya. Tanto me habían insistido, herencia. ¿Ya? ¿De qué se trata la herencia? ¿Qué pretende? O sea, repasamos un poquito objetos. ¿Ya? En el fondo. Y esto.
estoy tratando de... monitor 2. ¿Qué? ¿Qué yo lograba hacer con objetos? ¿Ya? ¿Para qué me servían los objetos? Un poco para entender lo que es la herencia. ¿Ya? Definíamos un objeto como una estructura donde yo podía encapsular una serie de propiedades, ¿no es cierto? Y una serie de métodos. ¿Ya? Las propiedades que eran las características. Y los métodos que eran las acciones. ¿Cierto? Eso es lo que entra aquí. Eso es lo que hacía lo que define este objeto. Yo consolido una serie de características y acciones en un solo elemento. ¿Ya? Entonces, siempre hemos puesto el ejemplo de, no sé, el ejemplo de persona, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tengo la clase persona y la persona va a tener como propiedad un nombre, una edad, qué sé yo, un root, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando tenemos una clase parecida? Como por ejemplo, hemos hecho ese ejemplo varias veces, el alumno. El alumno, ¿qué características va a tener más o menos? Lo hemos hecho varias veces. Curso. Ya, va a tener curso, carrera, pero además va a tener un nombre, va a tener una edad, va a tener un root. ¿Ya? Las personas como métodos va a tener, no tengo idea, el método cumpleaños. ¿No es cierto? Y el alumno también tiene un cumpleaños, pero el alumno además tiene el método, no sé, dar pruebas. ¿Se entiende, no? Si esto lo viéramos como conjunto, vamos a ver que el alumno cubre todas las cosas de persona. Si este es el alumno, la persona está dentro. Todo lo que hace la persona también lo hace un alumno. El alumno hace, pero el alumno hace cosas que la persona no. ¿Se entiende, no? Eso es en estructura. Y yo efectivamente podría armar una clase alumno y después armar una clase persona, pero nos vamos a dar cuenta que van a compartir mucho de eso. ¿Ya? Hagámoslo en Python para que se den cuenta. Voy a sacar para acá. ¿Alguien levantó la mano? Pero... ¿Quién iba a preguntar algo? Creo que se equivocó, que la sacó al tiro. Ya. Les voy a mandar la lista por si acaso. Eliminar. Enviar. Y esto va... Esa es la lista, por favor. Ya. Veamos cómo haríamos una nueva hoja. Guardar. Y esto va a quedar en... avanzada, clases, código. Vamos a ponerle C6 herencia. Entonces, hagámoslo primero sin herencia y después lo vamos a complementar. Entonces voy a decir clase persona, su constructor,
¿Qué va a recibir? Nombre, root, edad. Y este self.nombre igual nombre self. ¿Ya? Ahí tenemos el constructor de esa persona. Y podríamos efectivamente ponerle un def cumple, ¿no es cierto? Donde ahí, donde yo voy a decir self.edad más igual 1. ¿Ya? Ahí tenemos un método cumple donde se le incrementa la edad en 1. ¿Ya? Esa sería una persona. Pero en este mismo programa además tenemos alumnos. Y yo puedo armar la clase alumno. Aquí lo voy a dejar este alumno es sin herencia. ¿Ya? Aquí, si no existe una herencia, habría que hacerlo así. Clase alumno, def, init, ¿no es cierto? ¿Qué va a recibir? Nombre, root, edad, carrera. ¿Qué más recibe el alumno? Dejémoslo ahí nomás. Entonces, lo voy a copiar nomás. Técnicamente el alumno va a recibir todos esos elementos sumado a self.carrera. ¿Ya? Y además, en los ejemplos hemos puesto que el alumno, esto no es así, pero tiene una lista de notas. Entonces, y tenemos también un def agrega nota, self nota. ¿Y qué hace el agrega nota? Self.notas.append la nota que me estaba llegando. ¿Ya? A mí me pasan una nota y a mi lista de notas yo agrego la nota que me estaba llegando. ¿Ya? Así tendríamos una clase persona y así tendríamos una clase alumno que pareciera que hacen lo mismo, pero alumnos más completo que persona. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Ya? Pero si se fijan, hay bastante repetido. Pero eso quizás puede que no les llame la atención. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos y hacemos otra clase distinta? Clase futbolista. Clase futbolista, así nomás, ya. Def, init, self, nombre, edad, root y en qué posición juega y en qué club. Ya podrían haber más, digamos. Y resulta que acá tenemos que hacer la misma tontera de que son estas mismas que están acá, porque los futbolistas tienen cumpleaños, ¿o no? Profe, y en el def cumple y entre paréntesis sale un self, ¿qué es lo que hace ese self y por qué no se pone ningún parámetro dentro de ese paréntesis?
Te lo explico al tiro. Déjame terminar acá. Posición igual posición, self.club igual club. A ver, una de las cosas importantes que tienen las clases y los objetos en general es que todos comparten el mismo conjunto de propiedades, pero no comparten los mismos datos. ¿Ya? Si tú tienes dos personas, las dos personas tienen nombre, pero los nombres de esas dos personas no tienen por qué ser el mismo. ¿Se entiende, no? El conjunto de características de una persona te indica que cada persona va a tener una edad, pero la edad de dos personas distintas no va a ser la misma. Profe, ¿Ya? edad y root lo tiene al revés. ¿Por qué está al revés? En el def tiene primero root y después edad, y abajo tiene edad y después root. Da exactamente lo mismo. Ah, ya, ya. En el fondo, acuérdate que uno puede decir, uno toma estos parámetros y los transforma en propiedades acá abajo. En realidad da lo mismo el orden. Quizás por ser sistemático habría que hacerlo en orden, pero la verdad da lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero para terminar la pregunta del compañero, el hecho, dentro de los objetos se maneja este self para obligar a que sean mis propios datos, los de ese objeto en particular, y no se me mezclen los datos de un objeto a otro. Esto ya no sé si Python lo corrigieron, pero en las versiones anteriores creo que se hacía así. Voy a ponerle esto no está. Supongamos que la persona tiene esta variable algo que vale 10. ¿Ya? Hagamos una prueba rápida porque yo no sé si Python lo arregló o no. Entonces voy a decir P1 igual persona. Eso es para explicarte por qué se usa el self. Ojo. Se llama Aldo root edad 12 años. Y después tenemos a P2 igual persona. Y se llama Bernarda. Y tiene 20 años. Entonces, yo si digo print P1.edad, ¿no es cierto? Y digo P2.edad, uno esperaría que los datos sean los de cada uno, ¿cierto? ¿Qué pasa si digo ahora print P1.algo, P2.algo? Yo esperaría que se diera. Persona no tiene algo. Mira. Ya esto no está consumible. Ya. A ver, ¿y podemos hacer algo a eso? A ver, ¿cuál es el punto? Ahora me está diciendo... Claro, la versión anterior de Python permitía usar ese algo, pero esa variable que daba es la misma copia para todos los objetos que yo creara. Entonces, ahí tenías ese problema que no había cómo manejar los datos independientes. ¿Ya? Entonces, aquí estoy hablando de mi propiedad, de ese objeto en particular. A ese objeto yo le voy a sumar una. ¿Ya? Pero entonces ahí se le pone el self para que solamente funcione en ese def. No. En el fondo, tú tienes tu objeto que tiene todas esas propiedades, pero esas propiedades, cuando tú ya tienes
una persona 1 que se llamaba Aldo, y ese Aldo tiene acá, no sé, por los 20 años, no eran 10, y tienes al persona 2, que era Bernarda, y esa persona tú tenías con una edad que esta era 20. Si tú le hacías el cumpleaños a este, no se le sumaban los años al del lado. Eso es lo que quiero decir. Es self, estoy diciendo, es como decir yo. Y es cuando le aplico el cumpleaños acá, si digo acá P1.cumple, y después de nuevo las edades, el que tiene que subir es P1. Es yo mismo, como P1 tengo cumpleaños. ¿Ya? Entonces ahora tengo 13 años. ¿Ya? Self tiene esa propiedad de que soy yo mismo. Y no quiero los datos de otra persona que esté por ahí dando vueltas. ¿Ya? En eso se usa. ¿Ya? Ya, pero lo que quiero ver es esto. Teníamos acá a la persona, teníamos al alumno y teníamos al futbolista. ¿Ya? Y el futbolista le podríamos agregar algún método específico del futbolista. ¿Ya? Qué sé yo. Club y le poner acá self punto partidos jugados igual que partan 0, self punto goles igual 0. Entonces vamos a tener acá una propiedad que dice def jugar y self punto partidos jugados más igual 1. Y vamos a tener un def gol, ¿no es cierto? Self, ándale. Y self punto pluscribe mal. Goles más igual 1. Y aquí es gloes. Goles, ¿no es cierto? El método gol le agrega un gol a ese jugador. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, y uno dice, ya, pero que no fue tan terrible copiar las propiedades de cada persona en el futbolista o las propiedades de cada persona y los métodos de cada persona al alumno. ¿Ya? El problema viene cuando yo quiero hacer cambios después. ¿Ya? Supongamos que quiere agregar, todas las personas tienen estatura. Y resulta que ahora tengo que agregar acá el punto estatura igual a estatura. ¿Ya? Y tengo que empezar a copiar esta cuestión en todos los que alguna vez yo ya había hecho. Para el alumno. ¿No es cierto? Aquí tengo que colocarle y así. ¿Ya? Eso estaría bastante mal hecho, porque al final te significa hacer muchos cambios en todas partes. El futbolista, estatura, goles, y tenemos la estatura. ¿Ya? Entonces, si yo hago cambios en persona, o sea, ya copiarlo ya es un problema, pero si cuando hago cambios tengo que replicar esos cambios en todo el resto, eso ya se empieza a poner bastante inmanejable. Entonces, para eso uno aplica herencia.
¿Ya? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Ya. Y no sé si... No sé si quieren un break o seguimos nomás. Profe, ¿podría volver a explicar para qué sirve herencia? Lo que dijo el último. Sí, perfecto. Cuando tú tienes, un poco lo que teníamos acá en el dibujo, teníamos a una clase original, que en este caso es persona, y tenemos clases que usan todo lo de persona para agregarle algunas cosas extra. Esa es la relación entre alumno y persona. ¿Un alumno es una persona? Sí, por supuesto. Eso tiene todas las características de la persona para después agregarle cosas específicas de un alumno, como las notas, como la carrera. ¿Ya? Si yo cambio una persona, después tengo que empezar a cambiar cada cosa del alumno y del futbolista. ¿Un Profe, futbolista es una persona Sí, pues. o una máquina? No, un futbolista es una persona, sí. pero un futbolista tiene las mismas características de un alumno. No. No. O sea, podría, en este caso no, ¿podría haber un futbolista alumno? Sí, podríamos programarlo, Sí. pero tal cual como está ahí, no. ¿Ya? Entonces, toda esta lógica de querer escribir el menor código posible o lo más modular posible me obliga a que esto yo no sea conveniente usarlo así. ¿Ya? Los alumnos son personas, entonces vamos a heredar las características de las personas a los alumnos. ¿Ya? En el fondo, si hacemos el dibujo, va a ser, vamos a tener una persona con una serie de propiedades, una serie de métodos, y eso se va a traspasar a un objeto superior, que va a ser el alumno, en el cual el alumno le va a agregar una serie de propiedades extra y una serie de métodos extra a esa persona. Y eso lo vamos a hacer en el mínimo código posible y lo más flexible y modular y todo eso. Eso es lo que pretendemos hacer con herencia. ¿Ya? Entonces, este código que está acá, lo voy a... A ver, tengo el Save As. Herencia. Ya. Este es el sin herencia y voy a abrir el mismo. Último, voy a... Eso es por cuando busquen el documento, cachen que este es el que se hizo sin herencia. Entonces, voy a abrir ahora el que teníamos antes. Ahora tenemos los dos para comparar. ¿Ya? Este quedó con el futbolista, con el algo. Ya. Entonces, ya. Tenemos persona acá, ¿no es cierto? Con cumpleaños, con nombre, root y edad. Y vamos a ver cómo sería el alumno usando herencia. Clase alumno y lea persona. Aquí le estoy diciendo que alumno va a heredar a persona. Persona la teníamos acá arriba. ¿Ya? Estos tres que están acá ya pueden dejar de existir.
Con eso ya me ahorro un poquito de código. El cumpleaños también puede dejar de existir porque viene de arriba. Lo único que tengo que hacer extra y distinto en el init es que tengo que llamar acá a persona.init. ¿Ya? Donde le voy a mandar el nombre, el root y la edad. Init, persona, init, ahí. Esto es lo único distinto que tiene, digamos. ¿Ya? Ah, es muy importante. Self. En el init del alumno que hereda a persona, yo tengo que llamar el constructor de la persona para que esos datos se creen. Esa es la única salvedad. Profe, ¿Dime? en el def del init también se queda el nombre root y edad. ¿No se elimina? Sí, porque cuando tú crees un alumno, tú necesitas crear el alumno también con un nombre, porque el alumno también es persona. Entonces tú tienes que crear el alumno con nombre, con root, con edad y con carrera. Y eso te va a crear acá arriba el nombre, edad de root, y además te va a crear la propiedad carrera y las propiedad notas. Pero tú tienes que llamar al constructor de la persona, que es lo que heredaste. Gracias, profe. ¿Se entiende por qué o no? Sí, profe, sí, sí lo entendí. Y alumno, como es persona, va a tener cumpleaños, y además el alumno, como es alumno, va a tener agrega nota. ¿Ya? Entonces aquí quedó, voy a poner acá, clase alumno hereda a persona. Alumno también tiene un constructor, que efectivamente, como alguien preguntó ahí, igual necesita tener un nombre, root y edad. Un alumno es una persona, por lo tanto necesito el nombre, el root y la edad. ¿Ya? Veamos al futbolista. Futbolista también va a heredar a persona, que significa que todo esto de acá ya se puede salir. Con la única salvedad que tengo que llamar al constructor de la persona. Vamos a tomar de acá que es el mismo. Y le agrego nombre, root y edad. Y acá lo voy a sacar esto. ¿Dónde teníamos los goles? Acá abajo. El jugar y el gol lo teníamos al otro lado. Ahí, ¿no es cierto? Y dijimos también que había partidos jugados y goles, ¿no es cierto? Ya. Ahí. Entonces el futbolista es una persona que además tiene posición, club, partidos jugados y goles. Pero sigue siendo una persona. Profe, y el def edad lo saca porque, o sea, el def cumple lo saca porque viene con personas, ¿cierto? Claro, el futbolista tiene jugar, gol y además tiene cumple. Porque el futbolista es una persona. ¿Ya? Probémoslo para que lo vean. Voy a sacar todo esto. Aquí ya tenemos dos personas, ¿no es cierto? Pero voy a crear un alumno. ¿No es cierto? Y este alumno necesita un nombre. Se llama Carola. El root de Carola. La edad de Carola, 21. ¿Qué estudia Carola?
Psicología. Ya. Psicología. Y puedo tener un alumno 2. Alumno, ¿no es cierto? Se llama Danilo, ¿no es cierto? Danilo tiene un root. Danilo tiene una edad. ¿Qué estudia Danilo? Gastronomía. Gastronomía. Oye, vas una talla una vez, eso sí. Conocí una... Era la hija de una persona que yo trabajaba y me dice, no, si estudio astronomía, le digo, ah, ¿te gusta así como los postres? Nosotros no, astronomía. Cha. A veces pasa. Y hoy día ella, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Carolina Cofré o no? No sé, pero hoy día es doctorada súper premiada y todo, se fue a estudiar a Alemania, así, bastante famosa. A ver, ¿cómo tan mal? Paula Jofré. ¿Ya? Ahora ya volvió a Chile, pero sí. ¿Ya? Profe, No ¿y era, cómo no era era, para, no era gastronomía, era astronomía. Dime. profe, cómo era para agregar las notas en la clase? ¿Cómo para agregar las notas en la clase? Claro, cómo ¿En agregarlas alumno? como propiedad. ¿En alumno? Claro, porque ahí en el clase alumno tiene self.notas, pero en el paréntesis de self.init no lo tiene. No, porque las notas no las estoy creando. Cuando tú te matriculaste en la U no tenías notas. Entonces las notas se crean como propiedad, pero el dato no viene. No es parte de tu dato. El agrega nota viene después, donde tú vas poniendo notas a medida que eh, vayas buscando ahí, ¿cachai? A medida que vayáis necesitando cargar notas, usas agrega nota. Y eso va a pasar siempre cuando tenga alguna lista. Tengo que crear otra función que vaya agregando datos a esa lista. Eh, es la lista que tú tienes, pues tú vas cargando notas ahí a medida que se necesita. Pero me refiero a que a usted ahí tiene self.notas y después yo tengo que crear otra función que me vaya agregando las notas, pero eso va a pasar siempre con las listas en objeto y en herencia. Es que las listas, a ver, que la lista sea una propiedad dentro de una clase, te da lo mismo, o sea, es una lista. Se usa append, se usa clear, se usa sort, se usa todo lo que usamos siempre. Ah, ya. ¿Me entendí? Entonces, ya, pero aquí tenemos alumnos y veamos futbolistas. F1 es un futbolista, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman los futbolistas? No sé, po. Alex, ¿Quién? póngase a la Alex, ¿no? Alexi, ¿no es cierto? El root de Alexi. ¿Qué edad tiene? ¿30 y cuánto? 30 Los puso al revés, sí, ahí en el dato que puso el root era edad. Oh, ¿cómo pasó eso? Nombre, edad, root, edad. Toda la razón. Ya, en el caso del futbolista, efectivamente, va la edad primero. El root, ¿en qué posición? Yo no sé mucho de fútbol, este es como delantero, ¿no? ¿En qué club está Alexio hoy día? Ya me perdí. En el Inter. En el Inter. Eso ahí en Italia. Ya. ¿Es delantero Alexio, no?
Sí, Como, ya. Yo no sé, lo digo súper en serio, no sé mucho de fútbol. Por algo estudio informática, porque no era bueno para la pelota, como se dice. Ya, F2, igual. Futbolista, ¿no es cierto? ¿Algún futbolista con B? Otro futbolista, Junior Fernández. el Junior. La edad de Junior, 28. El root. ¿Dónde juega el Junior? Delantero. ¿Y en qué club? En la U. El de las madres. En la U. Dejémosla ahí nomás. Ya. Y... Ya. Tenemos ahora 2 personas, 2 alumnos, 2 futbolistas. ¿Ya? Entonces yo puedo decir acá, print, P1.edad, alumno 1.edad, futbolista 1.edad. Y ahí tenemos la edad de los 3. ¿Ya? 12, 21, 34. Y por hacer una tontera, ¿qué pasa si digo ahora P1.cumple, alumno 1.cumple, futbolista 1.cumple, ¿ya? Todos tuvieron tu cumpleaños, ¿ya? Después del cumpleaños chocaron el Ferrari, pero esos son detalles, ya, ¿no es cierto? Tenemos ahí los cumpleaños. Y efectivamente funciona. Pero alguien me puede decir, oiga, profe, pero que fome los cumpleaños. Imagínense que aparte de sumar la edad, yo dijera acá un print self.nombre, ¿no es cierto? Feliz cumpleaños. Ahora tienes self.edad. ¿Ya? La función cumple de persona la modifiqué para que diga, Juanito, feliz cumpleaños, ahora tienes tanto. Entonces cuando yo ejecuto esto, veo que dice, Aldo, feliz cumpleaños, ahora tienes 13. Carola, feliz cumpleaños, ahora tienes 22. Alexis, feliz cumpleaños, ahora tienes 35. ¿Ya? El método cumple quedó modificado para todos. ¿Ya? Que este es un ejemplo, quizás no el más práctico, pero en el fondo se heredó el cambio a todos los otros. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, bien, no escuché. Sí, profe, sí. ¿Ya? Y ese es más o menos el concepto de herencia. Reutilicé propiedades, reutilicé métodos. Profe, y si ahora además yo quisiera a la lista de notas ir agregando notas y que después las muestre, ¿cómo se hacía eso? Ya, pues lo mismo que hacemos con las listas. ¿Ya? Ah, pero yo puedo decirle ahora, futbolista 1, no, antes de pasar a eso, lo veo al tiro. Yo puedo decir ahora futbolista 1 punto gol, ¿no es cierto? Print F1 punto goles. Yo puedo hacer eso. Entonces ahora ese futbolista tiene un gol. ¿Ya? Vimos que todos tienen cumpleaños, porque son todas personas. Pero puedo decir
alumno 1.gol. ¿Puedo hacer eso? Y son 5, o sea, aquí tengo 6, ya, para que no me digan que lo escribí distinto. ¿Ya? Si el alumno 1 le pido que meta un gol, el alumno no tiene gol. ¿Ya? Esa propiedad de gol solamente está definida para el futbolista. ¿Ya? En el fondo, yo no puedo pedirle a un futbolista agregar notas, no puedo pedirle a una persona jugar partidos de fútbol, porque depende del futbolista. ¿Se entiende, no? Ya, ¿cómo trabajamos con las notas? Esto es algo que hicimos antes, pero veámoslo. Yo le puedo decir al alumno 1 punto, agrega nota. ¿Qué nota le voy a poner? Un 5. ¿Ya? Alumno 2 punto, agrega nota, un 6,2. Alumno 1 punto, agrega nota, un 6, sí. ¿Ya? Y ahí estoy materialmente. Es que el gol me falló. El alumno no tiene gol. Ahí agrega nota 6,6. Perdón. ¿Ya? Ahí agregué notas. Si veo las variables y veo al alumno, veo que el alumno 1 ahora tiene en la lista de notas, tiene 2 notas. Un 5 y un 6,6. ¿Ya? Y el alumno le puedo pedir ahora un def promedio. Que me hablé ahí. Promedio. ¿Y qué va a ser el promedio? Retorne la suma de self.notas dividido en el len de self.notas. Con eso me devuelve el promedio. Entonces acá yo ya puedo decir print alumno 1 punto promedio. Y me da un 5,8. ¿Ya? Profe, ¿puedes subir a la función de nota? Está la agrega notas y está el promedio. Profe, y si yo al futbolista le quiero agregar el alumno, ¿vendría a ser lo mismo que persona? ¿Cómo, perdón? Si al futbolista le quiero agregar en la clase alumno, solamente tengo que agregar en personas, coma, alumno, y lo mismo que pusimos ahí abajo, del int. Sí, no me quiero enredar con eso todavía, lo vamos a ver. Ya, pero yo puedo hacer múltiple herencia ahí. Quiero que se entienda bien en simple y después lo empezamos a complicar un poquito. ¿Ya? Yo voy a hacer una cosa, le voy a sacar la nota acá al 2. ¿Y qué pasa si pido... Ahora el 2 no tiene ninguna nota y le pido promedio? ¿Qué debería ocurrir ahora? Si pido el promedio del alumno 2, que no tiene ninguna nota, esto me dirá un error de división por 0. Entonces voy a aprovechar de dejar esto corregido. Voy a decir... poner acá. If len self.notas, si esto es mayor a 0,
solamente en ese caso, retorne. Caso contrario, quiero retornar un texto que diga no tiene notas. Entonces acá ya, si pido el promedio del alumno 2, me va a decir no tiene nota. Que no tiene nota. Si le agrego una nota, A2. Agrega nota 5.3. Ahora el promedio me da 5.3. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Cuántos estamos presentes? 21. Ya. Y ¿qué más podemos hacer con esto? ¿Se entiende? Pasamos de persona a alumno y pasamos de persona a futbolista. Ese es el concepto de herencia. Y ahora, ¿cuándo yo decido hacerlo de una manera o de otra? Depende de la complejidad del objeto, típicamente. Depende de cuánto yo pretendo modularizar y qué sé yo. Hay un montón de razones de por qué uno lo hace de una manera o lo hace de otra. ¿Ya? Ya, vemos. Veamos entonces, si esto está más o menos claro, veamos herencia múltiple. ¿Ya? Porque uno puede hacer combinaciones bastante más potentes, digamos. Entonces, ¿y de qué se trata esto? Vimos que yo podía tener, voy a hacer de nuevo. Yo podía tener en el fondo objetos que se heredan y se incrustan en objetos más grandes, ¿cierto? Pero en ese objeto más grande yo perfectamente podría colocar objetos de distintos lados y que este objeto a su vez sea parte de otro objeto más grande que va a contener todos esos otros elementos. ¿No es cierto? Yo puedo hacer las combinaciones que necesite y puedo colocar y heredar objetos de muchas maneras en el fondo. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo de cómo se hace esto.
Y veamos, volvamos con los gatos, porque es un ejemplo que en general se entiende fácil. Clase gato. La clase gato no recibe nada, o sea, parte así vacía. Tenemos el constructor. Va a tener su nombre y la comida. Self, nombre igual. Ese es como lo mínimo del gato. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos ahora gato animado? Que hereda gato. Tenemos el constructor. Necesito nombre, comida y animal necesito saber de qué serie es. Aquí es como poner Garfield y todo eso. Necesito el constructor del gato. Gato init self nombre y la comida. Y aquí self.serie igual la serie. Uno podría poner también, no sé, po, cuántas temporadas tiene. Tempo. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Tengo el gato y el gato animado que hereda gato. Yo puedo tener acá gato real. ¿No es cierto? Que hereda gato. De el constructor. Necesito el nombre, comida, dueño y la edad, no sé. Esas son las características que yo le voy a pedir al gato real. Aunque también tengo que llamar al constructor del gato genérico. Y self.dueño igual dueño, self.edad igual edad. Eso sería lo mínimo del gato real. Entonces, ¿qué tengo hasta ahora? Tengo 3 clases, de las cuales gato animado toma lo de gato y gato real toma también lo de gato. ¿Se entiende, no? Aquí es parecido a lo que hicimos con futbolista y con alumno. Tenemos persona que pasa alumno, persona que pasa futbolista. Acá tenemos gato que pasa gato animado. Y tenemos gato real que toma lo de gato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo seguimos haciendo más complicado acá? ¿Qué pasa si tengo ahora un clase robot y que no hereda nada, viene directa? ¿Qué característica va a tener este robot? No sé, pues, el material y pensemos el poder. Y acá self.material igual material self. Entonces tenemos un robot que no tiene ni una relación con el resto. Pero perfectamente ya podría tener un class gato
animado cyborg. ¿Ya? Y este gato animado cyborg, ¿a qué va a heredar? A gato animado y a robot. ¿Ya? El gato animado cyborg es un objeto, una clase que va a heredar a gato animado y a robot. ¿Cómo será el constructor? Necesito el nombre, necesito la comida, necesito la serie, la temporadas, necesito el material y el poder. Esto es todo lo que necesito para el gato animado cyborg. ¿Me están siguiendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora necesito el constructor del gato animado. Entonces, gato animado. Y aquí tengo que pasarle eso mismo, nombre, comida, serie, temporadas. Y le voy a pasar también self, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que me está llegando acá, se lo voy a pasar al gato animado. Ah, perdón. Y esto es gato animado punto init. Ahí estoy llamando al init con esas características, al init de gato animado. Y además tengo que llamar al robot, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el robot? El init con self, ese material y ese poder. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a, tal cual como está, puedo crear gatos animados cyborg, pero que tienen todas las características de todo el resto. Ya, quizás es bastante más específico, pero en el fondo toma todos esos otros elementos. No sé si se entiende. Y obviamente aquí no me he puesto a escribir métodos, pero en el fondo, si hago cosas con el gato y con el gato animado, también van a estar disponibles para el gato animado cyborg. ¿Ya? Por ejemplo, def habla y retorne miau. Este habla ahora está disponible para el gato animado, para el gato real, no para el robot. El robot no hereda gato, pero el gato animado cyborg sí va a tener el habla, porque el habla viene de gato animado y después viene de gato. ¿Ya? Si yo creo acá un gato animado cyborg 1, gato animado cyborg, y se llama Gatutron. ¿Qué come Gatutron? Voy a poner que come diamantes. ¿En qué serie aparece Gatutron? Vamos a ver que aparecen los super gatos. ¿Ya? Este tiene 2 temporadas. El material de este Gatutron
Adamantium. Y el poder de este Gatotrón, o sea, rayos láser. ¿Ya? Pero yo puedo decir print gatocyber.habla. ¿Ya? Y el Gatotrón, después de todo lo que hicimos, dice miau. Aunque la clase gato animado cyber no tenga una habla, se heredó en este caso de gato. Gato pasó por gato animado y después pasó por gato animado cyborg. ¿Estamos? Sí, profe. Hay como un par de cosas más para cerrar un poquito esto. Supongamos el robot tiene def ataque. Y acá no sé, y que diga ¿ya? Ahí va a retornar qué fue lo que tiró con su ataque, da lo mismo. Entonces ¿ya? Entonces ahí tiró un láser. El gato animado cyborg no tiene un ataque, sino que se heredó de robot. ¿Ya? Pero obviamente ataque no tiene nada que ver con gato real, con gato animado o con gato. ¿Ya? Pero sí se heredó de robot. Acá se ve que en el fondo gato animado cyborg tiene partes de gato y partes de robot. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer con esto? Preguntas que tengan. ¿Se le puede poner vida? Sí, pero la vida tú lo vas a colocar. Y que no quiero meterme en sobrecarga todavía. Pero podrías perfectamente decirle acá. Vidas igual 7. Entonces, pero esas vidas que son del gato, las va a tener el gato animado, las va a tener el gato real. No las tiene el robot no hereda nada, esto es una cosa distinta. Pero el gato animado cyborg tiene vidas. Si digo print gato animado cyborg 1.vidas, me dice 7. Porque viene de gato. ¿Ya? Si quieren les muestro un poquito de sobrecarga. Acá el habla de gato dice miau. Pero sin gato animado yo escribo de nuevo el habla. Aquí estoy un poquito rompiendo las reglas de la herencia porque heredé habla, pero igual puedo reescribirlo. Y el gato animado en vez de decir miau dice hola. ¿Ya? Entonces el habla ahora del gato cyborg es hola y no miau. Porque el gato animado sobrecargó la propiedad, el método habla para hacer otra cosa distinta. El gato real es otra historia. Si tengo acá un gato real,
Gato real 1 igual gato real, se llama Misifus. Misifus come Whiskas. El dueño es la señora Clota. Y Misifus tiene 4 años. Pero ahora si digo print gato real 1.habla, ¿qué me debiera decir? Ese habla dice miau, en ese sentido. Porque miau, el gato real está heredando a gato. Gato que está acá. Gato real está heredando a gato. Y el habla de gato es miau. El gato animado reescribió el habla en otra cosa. Por eso que ya robot, o sea, gato animado cyborg y gato animado ya dice hola en vez de decir miau. ¿Ya? Ya pues, prefiero dejar hasta acá porque me está empezando a doler la cabeza. Y veamos la próxima semana cómo seguimos con esto. ¿Les parece? Preguntas que tengan. Esto de repente no es tan evidente. Traté de hacerlo simple, pero no es tan evidente. Pero la gracia de herencia es reutilizar código de algunas clases en otras clases sin tener que estar copiando y pegando. Ese es el foco que tiene. ¿Ya? Ya, profe. Ya pues. Voy a hablar en la facultad el tema de hacer presencial o no. Y les aviso para la próxima clase. ¿Les parece? Bueno, Ya, profe. Ya pues. Los dejo y... chao, profe, cuídese. Sí, gracias. Perdonen que me arranque antes. Pero ya estoy así como que ya ni se me está arrancando el habla. Así que... La profe que esté bien. Ya, profe, que esté bien. Ya pues. Nos veremos.